El Ministerio Libres al Fin y esta estación presentan el programa La Verdad como está escrita con el pastor Gilberto Costa. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y ahora con ustedes, el pastor Gilberto Costa. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga a nosotros tu reino, que se haga tu voluntad, así en la tierra como se hace en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Padre bueno, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal, Señor. Atamos nuestra carne en esta hora a tu palabra, a tu espíritu, a tu plan, a tu deseo y a tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, bienvenidos a su programa La Verdad como está escrita. Les saluda el pastor Gilberto Costa desde Montevideo, Uruguay, Suramérica. Hoy tenemos un programa sumamente especial donde vamos a estar hablando un tema, ¿verdad?, que se me ha traído, ¿verdad?, a mi oído a petición de una amada hermana, ¿verdad?, ya que hay tanta confusión, hay tanta desinformación acerca de lo que son los apóstoles y profetas, hermanos, de este tiempo. La Biblia de entrada nos habla que son 12 apóstoles. Y cuando habla de profetas, coloca a Juan el Bautista como el último de los profetas. Y esto no lo dijo cualquier persona. Esto lo dijo Jesús mismo, o sea, el dueño de la salvación. Y en este programa vamos a probar por la Escritura que el último de los profetas fue Juan y que solo hay 12 apóstoles que escribieron el fundamento apostólico en el cual la iglesia, desde la iglesia primitiva hasta la iglesia del arrebatamiento, tenemos que someternos y, ¿verdad?, desarrollar nuestra vida en los fundamentos de los profetas y los apóstoles de Jesucristo. Tristemente, lamentablemente, hay una hemorragia de llamados apóstoles, llamados profetas, que están desviando el oído de la verdad, de la verdadera palabra. Y estos apóstoles de este tiempo, en lo único que piensan es en lo terrenal, en el dinero, en la avaricia, en tener lujo, cuando la Biblia nos llama a poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Yo no quiero hacer este programa para contender, pero yo no voy a complacer a hombre ninguno. Y no vamos a hablar con cobardía, vamos a hablar con denuedo, porque esto va a provocar millones y millones de personas que van camino a la condenación. ¿Por qué? Porque están siendo dirigidos por falsos apóstoles, falsos profetas, que no le enseñan a la iglesia la doctrina verdadera apostólica y la doctrina profética, bendito Jesús, que se encuentra en la Escritura. ¿Usted quiere un profeta seguro? Vaya a la Escritura. ¿Usted quiere escuchar a un apóstol? Vaya a los apóstoles de la Biblia, bendito Jesús. Mire, mi hermano, la Biblia establece que son 12 tronos en el tercer cielo, junto con 12 tronos más que conforman los 24 tronos de los 24 ancianos. Mire, 12 de esos tronos es para los 12 apóstoles de Jesucristo y 12 tronos para los hijos de Israel, de las tribus, de las 12 tribus. O sea, usted tiene que entender esto, hermano. Los apóstoles de este tiempo no están enseñando el verdadero evangelio. Están trayendo otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio. Y los llamados profetas, que tanto se llaman, yo el profeta tal, el profeta aquel, están fuera de la palabra, porque el último de los profetas, repetimos y subrayamos, es Juan el Bautista. Si Dios va a hablar y va a traer una profecía, la Biblia establece que es don profético y Dios se lo puede dar hasta a un niño o a la persona que él desee. Vamos a hablar un momentito de Juan el Bautista, ¿verdad?, de lo maravilloso que fue la vida y la obra del último de los profetas, Juan el Bautista. De este hombre podemos aprender mucho, iglesia. Su nobleza y su humildad lo muestran como el colorario del ministerio profético. Pese a que algunos hoy reclaman y se autotitulan como profetas y como los Juanes del Bautista, algo que es totalmente erróneo. En estos tiempos, mis amados, ninguno en su mayoría, por no decir nadie, se parecen en un ápice a la función profética de Juan el Bautista y de ninguno de los profetas del Antiguo Testamento. Vamos a ver entonces las citas bíblicas que confirman que Juan el Bautista fue el último de los profetas. Y luego vamos a estar trayendo un programa, vamos a retransmitir un programa en base a lo que son los 12 apóstoles aprobados, ¿verdad?, que son autorizados por el reino de los cielos. Así que vamos a ver estas citas, ¿verdad?, que hablan de este gran hombre
de Juan el Bautista, cuya fe en el Mesías y su amor por los dichos de Dios le llevaron inclusive a ser decapitado. Vamos un momentito al libro de Lucas, capítulo 16, verso 16, y la poderosa palabra del Señor dice de la siguiente manera. Mira lo que dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de los cielos o el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Se da cuenta, mano? Usted tiene que entender esto, óigalo. La ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Por qué usted se llama profeta? Si eso era hasta Juan. Si Dios le da una palabra, eso es un don profético, pero usted no es un profeta de oficio. Vamos a ver qué dice el libro de Mateo, capítulo 11, verso 11 al 14. Escuche: de cierto os digo, y esto es Jesús hablando, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él, y naturalmente Jesús. Escuche ahora: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos, ay santo Jesús, yo siento su presencia, sufre violencia y los violentos o los valientes lo arrebatan. Escucha ahora bien, aquí está la revelación. Porque todos los profetas, mire, Isaías, Jeremías, Oseas, etcétera, etcétera, escuche, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Si tú quieres salirte de esto, pues entonces tú estás en contra de lo que está escrito. La Biblia dice que Juan fue el último de los profetas. Bendito Jesús. Mire, mi hermano, si usted quiere escuchar al mejor profeta y a la mejor profecía, usted tiene que irse a la Biblia. Hermano, hoy en día solo existe el mejor profeta. ¿Y cuál es, pastor? Hermano, el Evangelio o la Biblia. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19, para que usted lo vea. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Por qué es la profecía más segura? Porque ahí están los profetas que hablaron de parte de Dios hasta Juan. Ahí está la mejor profecía, hermano. Escucha esto, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y naturalmente, mis amados, el don profético que Dios lo da, se lo puede dar inclusive hasta a un niño o a la persona que Él seleccione para traer palabra de Dios. Pero mis amados, tenemos que entender que el profeta de oficio terminó con Juan el Bautista. Hermano, caso cerrado. Ya aquí no hay que buscar más nada. Si usted quiere seguir diciendo que usted es un profeta, si usted quiere decir diciendo que usted es un apóstol en este tiempo, usted está contra la palabra. Usted está contra el Evangelio. Vamos a ver qué dice un momentito Primero de Timoteo, ¿verdad? Que nos clarifica con toda claridad que el que enseña otra doctrina, que no sea la doctrina apostólica bíblica o profética, a las iglesias nada sabe y delira y acarreará condenación para sí mismo y para todos los que crean la falsa doctrina de los apóstoles y profetas de estos tiempos. Escuche, pueblo, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 3 al 7. Escuche, por favor. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia, pleitos, blasfemia, mala sospecha, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, oiga, y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y precisamente eso es lo que están haciendo los falsos apóstoles. Y dice la Biblia, apártate de los tales. Si en la audiencia tenemos a alguien que está siendo controlado o dirigido por los apóstoles de este tiempo, te dice la palabra, apártate de los tales. Tú quieres seguir apóstoles, sigue los apóstoles de la Biblia. Oiga bien, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Bendito sea el Señor. Y por si acaso todavía tienes duda, vamos a darte la cita que confirma que solo tenemos que oír a los apóstoles y profetas de la Biblia. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, verso 2. Para que tengáis memoria, dice la Escritura. ¿Para qué es la memoria? Para recordar. Para que tengáis memoria de las palabras
que antes han sido dichas, escuche, por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Dado por vuestros apóstoles. Tenemos que usar la memoria y recordar que tenemos que ver, instruirnos, desarrollar nuestra vida en las palabras que antes fueron dichas por los profetas hasta Juan el Bautista y por el mandamiento del Señor Jesús y Salvador dado por vuestros apóstoles. ¿Cuáles apóstoles? Los 12 apóstoles de la Biblia. No todos escribieron, pero varios de ellos escribieron y sabemos cuáles son. Así que olvídate de los apóstoles de este tiempo, olvídate de los que te dicen que son profetas y concéntrate en el mejor profeta que es la Biblia, en los mejores apóstoles y verdaderos que son los bíblicos y los profetas de la Biblia, hermano. Si alguien trae una palabra de Dios que dice así te dice Dios, eso no es que él es un profeta de oficio, es que es un don profético y Dios lo va a dar aún a los niños. Dice el libro de Joel que en los posteros tiempos él iba a derramar ciertamente de su espíritu y los niños profetizarían, pero eso no quiere decir que sea un profeta de oficio. Bueno, caso cerrado, mis amados, tenemos que oír las palabras de los apóstoles y profetas de la Biblia. Nuestro mejor profeta en este tiempo es la Escritura. Sal de la mal doctrina, de la falsa doctrina de que hay que apóstoles en este tiempo y llamados profetas. Eso no es de Dios, te lo repito y te lo subrayo y te lo garantizo por la Escritura. Pasemos pues entonces al estudio completo de cuántos apóstoles reconoce la Biblia. Repito, ¿cuántos apóstoles reconoce la Biblia? Tenemos que ir a la Biblia. Vaya al libro de Lucas, capítulo 6, verso 12 al 16. Aquí vamos a ver con toda claridad que Jesús estuvo toda la noche orando para nombrar los 12 apóstoles. Esto le toca al Rey de Reyes y no a los hombres nombrar apóstoles, y los vamos a ver por la Escritura. Lucas capítulo 6, verso 12 al 16. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Fíjese, pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Ahí vemos que Jesús mismo fue el que escogió los 12 apóstoles que iban a trabajar con el fundamento bíblico para que las generaciones de cristianos se edificaran sobre ese fundamento de esos apóstoles que él mismo escogió. Sabemos que Judas Iscariote traicionó al maestro, fue destituido, se suicidó, ahora mismo está en el infierno, y los demás apóstoles jugaron con topos y monedas para escoger a otro, para sustituir a Judas Iscariote, y vamos a ver con claridad que Jesús interviene, porque es él el que escoge los apóstoles y no los hombres, y escogieron a Pablo, lo que le conocemos hoy en día como el apóstol Pablo, llamado antes Saulo. Vamos a seguir, vamos a ver cómo este verso que vamos a escuchar confirma que solo son 12 apóstoles. Ahí mismito en el libro de Lucas, capítulo 8, verso 1, la poderosa palabra dice de la siguiente manera: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él, los 12 con él, repito, los 12 con él, son 12 apóstoles, amado. Tenemos a Pedro, tenemos a Andrés, tenemos a Jacobo, tenemos al apóstol Juan, el apóstol Felipe, el apóstol Bartolomé, el apóstol Mateo, el apóstol Tomás, el apóstol Jacobo, el apóstol Simón, el apóstol Judas y el apóstol Judas Iscariote. Son 12 apóstoles. Uno de ellos traicionó al maestro, ya le hemos dicho, ustedes lo saben. Vamos a seguir adelante con este programa y repetimos y subrayamos
algunos de estos apóstoles fungieron como profetas también. Vaya al libro de los Hechos, capítulo 1, versos 21 al 26. Amados, en estos versos vamos a ver cómo, ¿verdad?, los demás apóstoles señalan a dos personas para escoger la vacante que había dejado Judas Iscariotes, ya que se había suicidado. Y dice la palabra: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, los apóstoles, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando, estos hombres, los apóstoles, dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. En otras palabras, Matías fue escogido por los hombres, aunque ellos oraron, ellos, ¿verdad?, buscaron el favor de Dios, pero con todo y esa oración, con todo lo que hicieron, que invocaron a Dios, no son los hombres los que escogen los apóstoles. Repetimos, es Jesús mismo. Y vamos a ver cómo Jesús mismo escoge a Saulo, llamado el apóstol Pablo. Lo vamos a ver ya mismito. Amado, esto está muy claro. Los apóstoles vieron que había una vacante, que Jesús, antes de irse al cielo, había escogido a 12, y ellos pensaron que era necesario que se escogiese a otra persona para que siguiera ese ministerio dejado vacante por la traición de Judas y por la muerte que sufrió, ya que se suicidó. Vamos entonces a ver en el libro de los Hechos, ¿verdad?, capítulo 26, verso 13 al 18. Y vamos a ver que el que escogió los 11, escogió los 12. El que escogió los 11, que fue Jesús, es el que escogió a los 12, que es Jesús mismo. Vaya ahí mismito. Capítulo 26, verso 13 al 18. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, testificando Pablo del encuentro que él tuvo con Jesús. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Recordemos que Pablo iba persiguiendo a los cristianos. Él estaba decidido a encarcelar, inclusive si había que matar cristianos, él estaba dispuesto a eso. Yo entonces, dijo Pablo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para eso he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amado, aquí está la evidencia que Jesús mismo escogió al apóstol Pablo, llamado Saulo. El escogido que habían hecho los hombres, que habían escogido a Matías,
quedó totalmente anulado. De hecho, no hay evidencia ninguna que Matías haya fungido como apóstol, ni que haya dejado nada escrito, sino que fue Pablo el que fue llamado por Dios, escogido directamente por el Mesías ya resucitado, ya glorificado. Se le aparece camino a Damasco y escogen al llamado apóstol de los gentiles, que es el apóstol Pablo. Bendito sea el Señor. Los entendidos entenderán. Vaya al libro de los Romanos, capítulo 1, verso 1. Aquí vamos a ver cómo este verso confirma el apostolado de Pablo. Y vamos a tomar, ¿verdad?, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, Timoteo, Tito, que también confirman el apostolado de Pablo, escogido personalmente por Jesús. Ya Matías queda en el olvido, no funge como apóstol, sino que el apóstol Pablo es el que empieza a trabajar como apóstol a los gentiles. Escuche: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ahí está claro. Vaya Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Vaya al libro de Gálatas, capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol no de hombres, ni por hombre. Se da cuenta que no son los hombres que escogen a los apóstoles, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Vaya al libro de los Efesios, capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Vaya al libro de Colosenses, capítulo 1, verso 1. Estamos viendo cómo estos capítulos, estos versos confirman el apostolado de Pablo, escogido directamente de Jesucristo y no por hombres. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Vaya primera de Timoteo, capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Repetimos, es el Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, es el que escoge a los apóstoles y no los hombres, como estamos viendo en este tiempo, que hombres nombrándose apóstol como nunca antes, haciendo ceremonias, elevando a los apóstoles de hoy en día por encima de los pastores, cuando son los pastores el hombre escogido por Dios para que les dé el alimento a tiempo al pueblo, fundamentándolo en los fundamentos de los apóstoles y profetas de la Biblia. ¿Se da cuenta, amado? Vaya al libro de Tito, capítulo 1, verso 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Amados, todos estos versos que acabamos de leer confirman, repetimos, el apostolado de Pablo, que fue escogido por Dios y no por hombres. Oiga lo que le voy a decir. Todo apóstol, todo el que se llama apóstol, después del apóstol Pablo, no es reconocido por Dios, porque es Dios mismo en persona el que los escogió, de tal manera que tuvo que descender del cielo para escoger a Pablo en persona. Se le apareció camino a Damasco. Ahora repetimos, los demás ministerios, el del pastor, el del maestro, el de evangelista, tienen que trabajar con la iglesia con el trabajo profético y apostólico de lo que está en la Biblia. Esos dos ministerios están vivos, aunque ellos como hombres murieron, y los otros tres ministerios restantes, el de pastor, evangelista y maestro, tienen que trabajar mano a mano con el evangelio, llevando a la iglesia por el evangelio como está
escrito. Ahí están los 5 ministerios. 2 de ellos murieron como hombres, pero su trabajo apostólico y profético está vivo, amado. Está vivo. Pastor trabaja con ese trabajo apostólico y profético. Evangelista, maestro, trabaja con ese trabajo profético y apostólico con la iglesia. Ahí va a estar tu victoria. Ahí va a estar tu victoria. No interpretes la Biblia. Apóstol, quítate ese título y baja al título de pastor que Dios te había dado. Olvídate de eso. Olvídate de eso. Esos nombres son exclusivos. Ese apostolado es exclusivo a los 12 apóstoles que reconoce la Biblia. Por eso es que hay 12 tronos en el cielo. Si eso fuese así, Dios tendría que tener miles de tronos para todos los miles de apóstoles que están engañando al pueblo. Porque la mayoría, por no decir todos, la mayoría están con otro evangelio. Están presentando otro Jesús. No están llamando a la iglesia a morir a las obras de la carne, sino que estamos viendo que esos apóstoles están llevando a la iglesia por el camino ancho, por el camino de las obras de la carne, y están tolerando el mundo dentro de sus congregaciones. Sin embargo, los apóstoles y profetas de la Biblia eran antimundo. El trabajo apostólico y profético es antimundo, anticarne, y nos exhorta a morir y a vivir una vida agradable a Dios, muriendo a nosotros mismos, a las modas de este mundo, a los deseos y rudimentos de este mundo cuyo príncipe es el diablo. Estamos bajo el tema ¿cuántos apóstoles reconoce la Biblia? Vamos a seguir con este estudio. Le damos la gloria a Dios y toda la honra en esta hora. Vaya al libro de Apocalipsis, capítulo 4, verso 4, y vamos a ver con claridad que son 24 tronos, divididos 12 para los apóstoles de Jesucristo y 12 para los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Amado, veamos ahora los 12 tronos para los 12 apóstoles. Se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 19, verso 28. Y Jesús, hablándole claro a ellos, a los apóstoles que estaban con él, Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Amado, esto está muy claro. ¿Usted quiere ver los 12 tronos de los 12 patriarcas de Israel, verdad, que conforman los 24 tronos? Pues vaya al libro de Apocalipsis, capítulo 7, verso 4 al 8. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. Y de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Amado, son 12 cimientos, son 12 apóstoles, son 12 puertas y son 12 patriarcas. Amado, son 24 tronos. Aquí acabamos de escuchar los 12 patriarcas de cada tribu de las tribus de Israel. Pero vamos a ver aquí en Apocalipsis capítulo 21, verso 12 al 14, los 12 cimientos, los 12 apóstoles, las 12 puertas y los 12 patriarcas. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte
3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Imagínense todos estos apóstoles que vinieron después de Pablo y que estamos viendo en este tiempo final. Imagínense los cimientos con miles y miles de nombres de apóstoles, pero es que son 12. Aquí lo dice muy claro, míralo. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Esto está muy claro, amado. Si usted no quiere entender hasta este momento que estamos llevando este estudio, usted tiene un problema serio. Son 12 apóstoles, son 12 patriarcas de las tribus de Israel. Ahora, repito, los pastores, los evangelistas y maestros tienen que trabajar en el cuerpo de Jesucristo con el trabajo de los 12 apóstoles de Jesús, no con el trabajo de los apóstoles de este tiempo, no, señor, con los apóstoles del Nuevo Testamento, aleluya, y profetas que escribieron las Escrituras. Bendito sea el Señor. Amado, y el muro de la ciudad, repito, tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ahí va a estar el de Pedro, el de Andrés, el de Jacobo, el de Juan, el de Felipe, el de Bartolomé, el de Mateo, el de Tomás, el de Jacobo, el de Simón, el de Judas Tadeo, y naturalmente el de Pablo, que fue el último de los apóstoles. Amados, vayamos un momentito al libro de los Efesios, capítulo 2, verso 19 al 22. Ahí vamos a ver que la iglesia tiene que ser edificada sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Y quiénes van a edificar, verdad? ¿O quiénes van a llevar a la iglesia a ser edificada sobre estos fundamentos de los apóstoles? Pues los restantes 3 ministerios. El más importante, el del pastor, el de evangelista y el del maestro. Créalo, en la jerarquía de Dios, el número 5 en la jerarquía de Dios es la del pastor. Primero está el Padre, segundo está el Hijo, tercero está el Espíritu Santo, el cuarto el Evangelio, y el quinto el pastor que va a impartir el Evangelio a su iglesia. Y para eso están los evangelistas, para complementar, verdad, el trabajo del pastor, que va a estar trabajando con los fundamentos de los apóstoles y profetas de la Biblia. Y finalmente el de maestro, que debe enseñarle al pueblo en la clase bíblica lo que está escrito por los apóstoles y profetas. Bendito Jesús. Mis apóstoles y mis profetas son los de la Biblia, y son los de ustedes también. Aleluya. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Escuche, pueblo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Si tú te edificas sobre el fundamento de los apóstoles y profetas de la Biblia, vas a ir creciendo para que tu templo, que es tu cuerpo, sea un templo santo, agradable a Dios. Y tristemente los apóstoles de este tiempo, los profetas de este tiempo, están llevando al pueblo a que el templo de Dios, que somos nosotros, esté adornado conforme al mundo, que no hagan nada por morir a las obras de la carne, y sí están llevando al pueblo por las cosas de este mundo, y se está viendo en las congregaciones. Y lo único que quieren la mayoría de ellos son los lujos, son los carros, son las mansiones, son todas sus deleites que quieren que el pueblo les mantenga. Por eso abra sus ojos. Esos son los ministros de Satanás que habló la Biblia, que vienen con doctrinas de demonios. Yo repito en esta hora, yo estoy seguro que puede haber uno que otro apóstol que tenga una buena intención, pero te lo digo de frente, tú que te llamas apóstol, que tienes una buena intención y que amas a Dios, quítate ese título no te corresponde, porque es Jesús mismo el que los escogió personalmente.
vuelve al pastorado, chico, y métete a trabajar con el trabajo de los apóstoles y profetas y muéstrale a la Grey que Dios te ha dado la verdad del evangelio. Seguimos con este estudio bajo el tema ¿cuántos apóstoles reconoce la Biblia? Vaya Primera de Corintios, capítulo 12, verso 28. Vamos a ver claro lo primero que puso Dios en el ministerio de los 5 ministerios fue 12 apóstoles y profetas. Son los primeros 2 ministerios que Dios estableció para que los otros 3 ministerios, el de pastor, evangelista y maestro, trabajasen mano a mano con los primeros 2 ministerios que están en la Biblia. Esto está muy claro. Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 12, verso 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Vamos a seguir con este estudio. Vaya al libro de los Efesios, capítulo 4, verso 11 al 12, que vamos a ver con claridad que constituyó apóstoles y profetas para la edificación del cuerpo de Cristo. Aleluya. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero repetimos con todas las fuerzas de nuestra alma, porque esto está escrito, lo hemos visto en los anteriores versos, que fue Dios el que instituyó primeramente estos 2 ministerios, el de apóstol y profeta, para que de ahí en adelante todos los pastores que se levantaran, todos los evangelistas y maestros, trabajasen mano a mano con el trabajo apostólico y profético que está en la Biblia hace más de 2000 años. Y no pueden cambiar esa visión profética y apostólica. Eso no lo pueden cambiar, y estamos viendo que están viniendo estos falsos apóstoles, estos falsos profetas con otra visión, y están echando a un lado el evangelio eterno como está escrito, que es el único evangelio, es la única revelación apostólica y profética que tiene Dios establecida para el crecimiento y la edificación del cuerpo de Cristo. Esto está claro, amado. Vaya un momentito al libro de los Hechos, capítulo 2, verso 41 y 42, amados, y vamos a ver cómo la iglesia perseveraba en la doctrina de los 12 apóstoles bíblicos. Olvídense de las doctrinas de estos apóstoles de este tiempo. Esa no es la doctrina donde te tienes que edificar. Es en las doctrinas de los apóstoles de Jesucristo, los que están en la Biblia. Y así dice la Biblia: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, los que recibieron la palabra de los apóstoles, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Bendito sea el Señor Jesucristo en esta hora. Vaya segunda de Pedro, capítulo 3, verso 1 y 2. Esto se está poniendo interesante. Amado, aquí vamos a ver que la iglesia solo reconoce a los 12 apóstoles y profetas que escribieron el evangelio. Lo vamos a ver por la escritura. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 1 al 2. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria. Amado, la memoria es para recordar, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Repito, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Te pregunto yo, ¿cuáles son tus apóstoles? Pues naturalmente los de la Biblia. Esto está claro. No te dejes engañar por un falso apóstol.
Ojalá que ese apóstol que tenga una buena intención, pero tiene que quitarse ese título. Tenemos que edificarnos sobre los fundamentos de los apóstoles bíblicos. Ese título quedó exclusivo para los primeros 12 apóstoles. Uno se suicidó y llenó la vacante del número 12, Pablo. Fuera de Pablo, nadie se puede llamar apóstol. Bendito sea el Señor. Amados, estos versos que acabamos de leer nos dan evidencia clara que la iglesia de Cristo solo reconoce a los 12 apóstoles y profetas que escribieron el Evangelio. Y ahí está en Segunda de Pedro, lo acabamos de escuchar. Vaya a Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 13 al 15, y vamos a ver esos falsos apóstoles de los últimos días, los que están ahora mismo trabajando para Satanás y no para Dios. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, dice el Señor, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amado, yo he estudiado a todos estos apóstoles de este último tiempo y todos son pro mundo, todos son pro carne. Todos los que buscan son los relojes caros, los carros caros, las mansiones. Lo que buscan es satisfacer sus deleites terrenales, amado, y poco les importa la salvación del pueblo. Lo digo con toda autoridad. Yo no sé qué va a provocar este programa, pero yo le estoy hablando la verdad al pueblo y yo no voy a callar. Yo estoy puesto para honrar a Dios y no a los hombres. Alguien tiene que hablar. Bendito sea el Señor. A Dios la gloria y a Dios toda la honra. Vaya Apocalipsis capítulo 2, verso 2. Amados, aquí vamos a ver cómo los falsos apóstoles trataron y entraron a la iglesia. Escuche, pueblo. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Amados, desde el principio del caminar profético de la iglesia, aquí le estaban escribiendo a la iglesia de Éfeso. Empezaron los falsos apóstoles a entrar, a trabajar, a operar contra Dios y no a favor de la iglesia, y venían con otro evangelio, con otro Jesús. Desde el principio el diablo ha levantado estos falsos apóstoles, y en este tiempo ni se diga, para engañar a la iglesia. Despierta, pueblo, recapacita, esto está claro, el tiempo se acaba. Fundaméntate en la doctrina de los apóstoles y profetas de la Biblia. Vaya al libro de los Efesios, capítulo 3, verso 5. Amados, aquí vamos a ver cómo los ministerios de Dios son revelados por el Espíritu Santo. Escuche cómo dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Bendito Jesús, aleluya. Vaya al libro de los Romanos, capítulo 11, verso 13. Y aquí vamos a ver cómo Dios mandaría apóstoles y profetas del Nuevo Testamento a los gentiles. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, afirmó el apóstol Pablo. Vaya al libro de los Hechos, capítulo 1, verso 1 al 2. Amados, aquí vemos que solo los apóstoles son escogidos por Jesús. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, cuando fue arrebatado, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Es Jesús el que coge a los apóstoles. Un poquito después de ese momento, él tuvo que descender a escoger a Pablo, porque los hombres trataron de ocupar la vacante
de Judas, el que se suicidó, repetimos, y Jesús mismo tuvo que descender. Si los hombres escogieran apóstoles, Dios, Jesús y el Espíritu Santo hubiesen aprobado, ¿verdad? El escogido de Matías. Cuando ellos oraron a Dios, tiraron a la suerte y salió Matías, pero es que no es el hombre el que coge los apóstoles, es directamente Jesucristo. Esto está más claro que el agua que nos tomamos. Amado, solo los apóstoles, repito, son escogidos por Jesús directamente. Amado, vaya un momentito al libro de Primera de Corintios, capítulo 3, verso 10 al 11, y vamos a ver que no hay otro fundamento que el que puso Jesús en los apóstoles que Él escogió. Olvídate de los fundamentos y doctrinas de estos apóstoles de este tiempo. Ninguno es aprobado por Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, hablando Pablo, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amado, y el fundamento de Jesucristo está escrito por los apóstoles y profetas de Jesucristo. Ellos escribieron de parte de Jesucristo, por eso no puede sobreedificar con otro fundamento. Ya está establecido, está prohibido por Dios que entren otros fundamentos apostólicos, que entren otros fundamentos proféticos. Dios establece y acepta y reconoce el fundamento de sus apóstoles. ¡Aleluya! Vaya al libro de los Hebreos, capítulo 11, verso 10, y vamos a ver la ciudad revelada, Abraham con 12 fundamentos. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Repetimos, porque esperaba la ciudad, la nueva Jerusalén, que tiene fundamentos. ¿Y qué fundamentos? Pues los fundamentos de los apóstoles de Jesucristo. ¡Aleluya! Cuyo arquitecto y constructor es Dios, y la voluntad de Dios está plasmada en el trabajo apostólico, en el trabajo profético de los que escribieron la Biblia. Entiéndelo, despierta, amado, recapacita, el tiempo se acaba, y si no te estás preparando conforme el fundamento de los apóstoles y profetas de la Biblia, no estás creciendo correctamente, sino que te están engañando con otro fundamento, te están engañando con otro evangelio que no es el que está escrito y aprobado por Dios. Y no es maravilla. Jesús dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y a muchos engañarán. Satanás está utilizando a los llamados apóstoles y profetas de este tiempo, pastores y evangelistas, maestros que no son de Dios. Entiéndelo, estamos en medio del engaño, estamos en medio de los falsos apóstoles, de los falsos profetas. Es un semillero de engaño en el cuerpo de Cristo. Y si no escudriñas la Escritura y no te fundamentas en lo que está escrito, te van a engañar, ¿sabes? Y va a sonar la trompeta y pasarás tu vida eterna en la condenación, porque te fundamentaste en otro fundamento que no era el fundamento que Dios había establecido para la iglesia. Bendito sea el Señor. Tenemos que fundamentarnos, pueblo de Dios, en esos profetas del Nuevo Testamento y en los apóstoles que escribieron el Evangelio. Ahí es que está el crecimiento del cuerpo de Cristo. Ahí está el deseo de Dios, el anhelo de Dios para con su pueblo. Ahí están las reglas, ahí están los estatutos, ahí están las recomendaciones y los requisitos, amados, para que podamos ser la esposa del Cordero. Satanás, sabiendo que el arrebatamiento es real desde el principio de la iglesia para allá, para la iglesia primitiva, cuando comenzó el cuerpo de Cristo a funcionar, rápido empezaron a entrar, a infiltrarse obreros fraudulentos, falsos apóstoles, falsos maestros. Ha sido una guerra desde el principio, pero Dios tiene fundamentada la verdad en el Evangelio como está escrito. Y el cristiano que quiera conocer la verdad, lo único que tiene que hacer es
escudriñar las Escrituras. Ahí vas a descubrir la verdad en todos los aspectos, diferentes temas y asuntos que tú quieras descubrir. Lee la Biblia, amado. Ahí vas a encontrar el camino de la salvación. Y Dios te dice en esta hora: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Amado, Dios nos va a guardar de la tribulación y de la gran tribulación que viene de camino. Son 21 juicios que van a ser derramados sobre la faz de la tierra. Pero para que tú puedas escapar de esa ira venidera, tienes que fundamentar tu vida cristiana en el fundamento de los apóstoles y profetas que escribieron las Escrituras. Yo lo siento mucho, pero te lo tengo que decir, apóstol. Quítate el título, vuelve al pastorado, sé humilde, humíllate ante Dios y trabaja con el fundamento de tus apóstoles, que son los de la Biblia. Trabaja con el fundamento de los profetas, que son los de la Biblia. Olvídate del profeta que tienes al lado. Trabaja con los profetas bíblicos y tráele el alimento a tiempo al pueblo, como está escrito. ¿Tú quieres tu corona? ¿Tú quieres ser salvado? ¿Tú quieres ser honrado por Dios? Pues honra a Dios, y a Dios se honra predicando el evangelio como está escrito. Sé humilde, apóstol. Quítate ese título, vuelve al pastorado. Ahí vas a tener la garantía de tu salvación si le predicas a la grey lo que está escrito. Si le predicas el fundamento, te lo repito, de los apóstoles y profetas de Jesucristo. Ahí está la mente de Dios. Ahí está el trabajo que Dios hizo con ellos. Ellos murieron, repito, pero ellos están vivos por medio de la palabra que Dios escribió a través de sus manos. Bendito Jesús. Ahí están los 5 ministerios. Los primeros 2, repetimos, pueblo, están en la Biblia. El pastor, el evangelista y el maestro, que se han, verdad, levantado a medida han corrido los años, los siglos, tienen que trabajar, repetimos y subrayamos, con el trabajo profético y apostólico de los que escribieron la Biblia. Bendito Jesús. Amado, yo quiero compartir con el pueblo, ¿verdad?, de las diferentes naciones. Yo quiero que usted sepa que aquí en Puerto Rico, el negocio que tienen con eso del título de apóstol y hasta apóstola está por los $5,000. Tú quieres ser apóstol, tienes que pagar 5,000 billetes americanos para tú ser un apóstol. Si quieres ser un profeta, tienes que pagar $3,000. Lo que tienen es un negocio, y Dios ya está cansado de eso. ¿Y sabes qué? Dios va a desenmascarar a esos conocidos apóstoles, a esos conocidos profetas, y ya empezó a avergonzarlos a nivel mundial porque están engañando al pueblo. Y Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. Dios va a tomar venganza y los va a humillar por cuanto están engañando al pueblo. Amada iglesia de Dios, despierta, recapacita. Si estás siendo dirigido por un apóstol o por estos llamados profetas y no están enseñándote lo que está escrito, que de hecho ellos están con otras interpretaciones proféticas, con otras interpretaciones del evangelio, mira, sal de ahí corriendo, pídele dirección a Dios. Mira lo que dice 2 de Corintios, hablando de esto mismo, de los que vienen con otro Jesús, de los que vienen con otro evangelio. Escúchalo, 2 de Corintios, capítulo 11, verso 2 en adelante. Mire cómo lo dice esta poderosa palabra. Ojalá me toleraseis un poco de locura, dijo el apóstol Pablo. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, con el celo del Padre, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, amados, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Estos apóstoles vienen a provocar la infidelidad. Estos profetas vienen a provocar la infidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, otro evangelio, se da cuenta que el que habéis aceptado, bien
lo toleráis. Padre, predicado tu palabra como está escrito, está claro que tú reconoces 12 apóstoles solamente, que son los de la Biblia, y los que fungieron como profetas, como Marcos, como Lucas, Santiago, Judas y el autor desconocido del libro de los Hebreos. Padre, yo espero que el pueblo haya podido entender este estudio. Glorifícate en sus vidas, ábrele los ojos espirituales, el entendimiento, para que no caigan engañados de estos depredadores del evangelio que están por gajilete, que están como un semillero engañando en Sudamérica, en Centro, en Norte y a nivel mundial en muchísimos sitios. Dios mío, engañando a tu pueblo. Padre, yo ato este cuerpo de Jesucristo, mis hermanos, a tu palabra. Los ato a todos, a tus apóstoles de la Biblia. Ato nuestros cuerpos a tu palabra, a tu Espíritu Santo, para que podamos ser edificados en el fundamento de tus apóstoles y profetas. Glorifícate en nuestras vidas, ayúdanos a dar lo mejor de nosotros a ti. Queremos seguir negándonos a las pasiones y deseos de esta carne. Queremos seguir negándonos a las modas de este mundo, a los deleites de este mundo, a los relojes de este mundo, a las modas, a los rudimentos, a todo lo que huele a mundo, Señor. Ayúdanos a servirte en espíritu y en verdad. Protégenos de los falsos apóstoles, de los falsos profetas. Espíritu de Dios, toma control y dominio de tu pueblo en esta hora. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Este fue el programa La Verdad como está escrita, con el pastor Gilberto Costa. No se pierda la próxima semana a la misma hora y por esta estación, su programa La Verdad como está escrita. Para invitaciones locales e internacionales o para la oración, llámenos al 787-479-6677. 787-479-6677. Que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones.